Pues bueno, vamos a dar inicio. Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a este webinar. Mi nombre es Miguel Sánchez Gama, director de operaciones y cofundador de Dataspherics. Y pues bueno, hoy tengo el gusto de presentarles a nuestro speaker, Tristán Martínez. Él es graduado como ingeniero en computación por la UNAM y lleva más de una década pues, construyendo productos digitales para empresas tanto en México, Estados Unidos y España. Es CEO y cofundador también de Alset, la cual es una firma especializada en entrega estructurada de productos digitales y dirige además Dataspherics, que es la empresa que previamente les mencioné, nuestra subsidiaria de ingeniería de datos e inteligencia artificial, donde pues hemos desarrollado soluciones aplicadas a la IA para industrias como la salud, fintech y entretenimiento en general. La filosofía es simple, claridad antes que código. Y esa misma filosofía es la que hoy trae a este webinar. No estaremos hablando tanto como el concepto de IA y ese tipo de cosas, sino más bien de cómo llevarlo a la realidad, ¿no? Implementándolo con disciplina, con cierta parte de arquitectura y, bueno, obviamente con resultados medibles. Pues bueno, sin más preámbulo, Tristán, adelante. Muchas gracias, Miguel. Con mucho gusto. Bueno, bienvenidos a todos. Listo. Perfecto. Bueno, pues el día de hoy, como comentó Miguel, estaremos hablando de no nada más el concepto de la IA, porque creo que en este momento ya gran parte de nosotros la ocupamos en nuestro día a día, pero sino cómo pasar de ocupar ChatGPT o cualquier IA que estén ocupando, Gemini, lo que sea, a construir pues sistemas, ¿no? Realmente que transformen sus operaciones, ¿vale? Vamos a cubrir hoy 6 puntos dentro de estos 60 minutos. El primero es prácticamente el momento en el que vivimos, porque la IA ya no es algo opcional. El segundo, el error más común que existe, cómo adoptar estas herramientas sin arquitectura. Y el número 3 son las capas de madurez que existen. 4, les vamos a dar algunos casos que se pueden llegar a ocupar y que a lo mejor se pueden llegar a sentir identificados porque realmente son necesidades que todas las empresas tienen. El número 5 es el diagnóstico, en dónde están parados, para que puedan también, regresando al punto de identificar, digamos que dónde pueden, no precisamente en las 3 fases que nosotros les vamos a decir, pero digamos que dónde están parados en este momento y qué seguiría, ¿no? Que sería el punto prácticamente número 6. Al final de toda la presentación tendremos preguntas. De todos modos, pueden levantar la mano en cualquier momento. Vamos a intentar por el orden y por el tiempo tratar de responder todas sus preguntas al final de la presentación. Y bueno, iniciando con el tema, ¿en qué estamos ahorita? Realmente la IA, pues, como todo lo vivimos, pasó de ser un boom, un experimento que salió hace 2 años con ChatGPT, donde todos estaban hablando de ellos y todos querían ocupar la IA generativa. Realmente tiene mucho más tiempo que empezó a ser de cierto uso, pero era compleja tanto la implementación como todo lo relacionado a ella, ¿no? Sin embargo, pues pasó ya de agarrar y meterte a ChatGPT y hablar con él a tener infraestructura crítica en 2 años. O sea, ahorita prácticamente el 77% de las empresas que se encuentran en el Fortune 500 ya la ocupan en producción. La tienen digamos que en su infraestructura. Es algo que se ocupa día con día,
precisamente para todos los procesos que tienen, ¿no? Obviamente, esto, como les comentaba anteriormente, su adopción ha sido mucho más rápida. O sea, fue 4.4 veces más rápida que adoptar casi cualquier tecnología en el pasado. Precisamente porque la IA generativa fue un poco más humana. Entonces no tuvimos la necesidad de tener pues sí, un inicio tan abrupto de saber ocupar un sistema. Era un chat, ¿no? Eh, Obviamente, esto ha generado pues, prácticamente un valor potencial de 4.4 trillones de dólares, ¿vale? Que se le atribuye a la IA en las empresas. Sin embargo, menos del 15% de las empresas medianas tienen una estrategia real, ¿vale? O sea, al final del día sí estamos ocupándola en cierto punto, eh, pero pues a lo mejor no con todas las capacidades que se podría, ¿no? Y digo, en este punto de la presentación, a lo mejor ya no me voy a ir con una pregunta como quién la está ocupando, sino me gustaría saber más bien de todos los que estamos, quién no la ocupa aún. Pueden, si gustan, aquí en Teams, levantar su mano. ¿Nadie? Eso es muy bueno. Perfecto, pues entonces todos estamos en el mismo canal, ¿no? Ya realmente hasta para hacer memes la ocupa mucho la gente actualmente. Entonces, pues, ¿qué más la vamos a ocupar? O para lo que nos aprovecha más, que es nuestro trabajo, ¿no? Como les comentaba, pues bueno, existen dos caras en esta moneda. Lo que hace la mayoría, pues es obviamente ocupar ChatGPT para redactar correos, mensajes en redes sociales o incluso, no sé, tipos de posts, si es que tienen algún blog. Ocupar Copilot para tanto resumir documentos como ocuparlo en Excel, lo que sea, ¿no? Obviamente estoy metiéndome como con los más usados en este aspecto, pero puede ser Gemini, si tienen la suite de Google, o digo, quien ya haya ido más allá, podría incluso ya haber hasta integrado Claude. Em, Generar imágenes con Midjourney o cualquier otro generador como Gemini también, que es bastante bueno. Pero al final del día cada área usa lo suyo, ¿no? En muchas empresas no existe un tipo de unificación, o sea, cada quien hace lo que puede con lo que tiene. Entonces no existe pues realmente un lugar centralizado donde los datos estén integrados, ¿no? Eh, sí existen ciertos ahorros, pero pues el impacto es aislado. O sea, sí, por supuesto que ayuda y toda la vida va a ayudar, pero el impacto no es tan sustancial. ¿Qué es lo que funciona ya para una empresa? Cuando estamos hablando de que tenemos datos en distintas áreas, ¿no? En finanzas, en marketing, en operaciones. Obviamente, dependiendo del área de operaciones, vienen muchos más datos. Entonces, ¿qué es lo que funciona? Integrar esos datos, ¿vale? ¿Para qué? Para que al final del día nosotros podamos tener flujos automatizados mediante los mismos y que el sistema día con día aprenda con el negocio, ¿vale? Todo esto nos va a ayudar a que en un futuro, dependiendo de nuestras necesidades, se lleguen a generar decisiones informadas en tiempo real, porque todo esto va a estar viviendo en nuestra infraestructura. Y pues obviamente todo esto genera capacidades que se acumulan con el tiempo, ¿no? Y por obvias razones nos va a dar una ventaja competitiva, porque al final del día ya no nada más estamos hablando de tener ChatGPT ahí que nos puede ayudar a, no sé, sí, a generar una imagen, ¿no?
Allá estamos hablando de sistemas, de flujos, con toda la información que siguen aprendiendo día con día y que nos va a ayudar a prácticamente meterle turbo a nuestras empresas. Existen 3 capas de madurez, ¿vale? La primer capa, pues, es lo que hemos venido hablando, o sea, tener todos los tipos de IA que ustedes puedan llegar a conocer, ¿no? O sea, todos empezamos a lo mejor, yo creo con ChatGPT, después sacó Microsoft Copilot, han salido, obviamente Gemini ya salió, y no digo que sean malos, o sea, obviamente es muy bueno. Claude también ya salió, es muy bueno. Midjourney, Grammarly ya tiene también su IA, Notion tiene su IA, ¿vale? Pero existe, ¿qué pasa si nos quedamos en esta capa? Lo que les comentaba en un inicio, pues existe la fragmentación. ¿Y qué es la fragmentación? Que no hay un proceso estructurado, realmente eh, no hay, digamos que una sincronización entre las distintas áreas, incluso aunque sea la misma área entre los distintos procesos, ¿vale? Obviamente esto también genera que existan dependencia de proveedores externos en el aspecto, como vamos a llamarlo, más grande, porque en vez de depender a lo mejor de de un solo proveedor que nos ayude con la parte de un LLM, que sería GPT, por ejemplo, no, pues operación está ocupando, no sé, Claude y marketing ocupa GPT y finanzas está ocupando también, no sé, Gemini y todos ocupan cada quien lo que puede, con lo que tiene. Y bueno, es una fragmentación espantosa, ¿no? Ya cuando empiezan a ocuparlo bastante. Eh, ¿Qué sigue en esta etapa de madurez? Bueno, pues empezar a tener datos propios, o sea, tener un lugar centralizado con datos fidedignos, o sea, que podamos confiar en ellos y que realmente estén lo suficientemente, vamos a llamarlo, limpios para que la IA los comprenda y pueda aprender en base a ellos. Y ya de ahí vienen muchas herramientas que se pueden empezar a ocupar para automatizar flujos. Hay una herramienta que se llama N8N, por ejemplo, que nos sirve para crear flujos de trabajo que no nada más pueden ocupar IA, porque obviamente eh, en este aspecto todas las IAs tienen sus APIs, como supongo que lo han escuchado en algún punto. ¿Alguien aquí no sabe qué es una API? Para que levante la mano. Vale. Bueno, todos los sistemas en la nube que ocupamos, ChatGPT, Google, todos los sistemas que nosotros ocupamos en la nube, que son web, que tienen una página web, la mayoría, y sobre todo cuando son comerciales, tienen algo que se les llama APIs, ¿vale? Las APIs son unas interfaces que nos van a permitir comunicarnos mediante, digamos que código, ¿ok? Esas las podemos llamar nosotros codificando ciertos llamados para que nosotros lo podamos ocupar en otras herramientas. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, en este aspecto lo que muestro en pantalla, N8N. Digamos que ustedes manejan Google Workspace, ¿vale? Y a lo mejor tienen un, un spreadsheet en donde tienen, eh, vamos a poner un ejemplo, leads, alguna base de datos de leads a los que quieren contactar, ¿va? En este aspecto, N8N se puede conectar, o sea, N8N te da el conector para que se comunique ese sistema directamente con tu spreadsheet de Google
mediante API. Se conecta para tener acceso a ese spreadsheet, poderlo leer y obtener obviamente todas tus filas. Y que bueno, si estamos hablando de leads, todos tus leads. Y empezar a hacer flujos con esos datos. Entonces, imagínense que yo digo, pues necesito que en base a estos, digamos que a estos leads, haga una investigación de qué está haciendo la empresa en web. Y después de que haga esa investigación, genere el texto para unas secuencias, lo impacte de nuevo en mi hoja para que yo lo revise, y si yo lo apruebo o cuando yo lo apruebe, genere en HubSpot, me genere una secuencia para enviársela a todos estos clientes, ¿vale? Entonces es un flujo completo, ya no nada más estamos hablando de que el LLM, que en este caso sería GPT o el que ustedes elijan, va a estar generando el contenido en base a cierta investigación que hizo. La investigación per se no la hace como tal el LLM. Es un flujo en el que, ok, obtenemos la fila de la empresa Acme y entonces yo, mediante un buscador, se pueden integrar ciertos buscadores en estos flujos. Mediante un buscador, busco a qué se dedica la empresa, en qué está la empresa ahorita, ¿vale? Y en base a esos datos que me trae el buscador, yo se los doy al LM, que sería en este caso GPT, para que analice la información, ¿vale? Realmente lo que nosotros hacemos con la inteligencia artificial, pues no es magia. De hecho, son cosas relativamente simples. Lo único que está haciendo la inteligencia artificial es recibir datos, analizarlos y generar en base a esos datos una respuesta, ¿vale? Por algo ya hemos visto, o todos los que obviamente están ocupando inteligencia artificial, el texto que nosotros enviamos, que se le llama prompt, entre más estructurado esté, mejor, porque la inteligencia artificial tiene ciertos estándares para comprender lo que nosotros le enviamos. Claro que le podemos hablar como si fuera nuestro amigo, ¿no? Como si estuviéramos chateando en WhatsApp con alguien. Pero si le enviamos un mensaje un poco más estructurado, vamos a obtener mejores resultados. Entonces, si nosotros con este flujo obtenemos la información de este lead, se lo enviamos al LLM con cierto prompt un poquito más estructurado para que nos genere más información, o lo que nosotros le llamamos como contexto en cualquier conversación, porque si estamos hablando con alguien también estamos contexto de alguna plática, ¿no? Entonces, que nos genere contexto de quién estamos hablando y qué están haciendo, para que en base a ese contexto nos genere, digamos que el mensaje que se le va a enviar al lead, o los mensajes, si estamos haciendo una secuencia, ya estamos integrando distintos sistemas en un flujo, ¿ah? Entonces, Google Sheets, luego un buscador, luego el LLM para analizar, el LLM para generar, y al final del día, pues probablemente lo conectemos a HubSpot para que nos genere nuestra secuencia, ¿no? Todos estos flujos automatizados son parte de ya llegar a una segunda capa, ¿no? Es un poquito más complejo, como lo pueden escuchar. Existen otras herramientas, existen Zapier y todo, pero para este punto ya es bueno empezar a tener datos propios. ¿Por qué? Porque ya estamos, por ejemplo, jugando con nuestros leads. A lo mejor ya no nada más son leads, a lo mejor ya son datos financieros, ¿no? Que puedan hacer cierto análisis en base a N cantidad de tiempo. Entonces ya son flujos que se pueden empezar a ocupar siempre y cuando pues empezamos a tener acceso a
datos de la empresa, ¿vale? ¿Cuál es el riesgo? Que es frágil. O sea, imagínense, estamos trabajando con un Excel, pues probablemente el Excel se pueda perder en algún punto, ¿no? ¿Qué es lo que viene después de eso? Pues es una capa 3, que es tener ya sistemas reales. Eh, Aquí ya se vienen pipelines de datos en donde unificamos los datos en cierta infraestructura, muy constantemente se genera una base de datos, se pone en la nube. Y aquí ya podemos empezar a tener cosas más complejas dentro del workflow, como los llamados agentes. Eh, en este aspecto, ¿quién no ha escuchado hablar de los agentes de IA actualmente? Creo que todos. Está muy sonado, obviamente. Y sí, realmente pues un agente puede automatizarte más trabajo. Ya no nada más es el puro workflow, o sea, puede empezar a tomar decisiones en base a los datos que está obteniendo. Pero para nosotros llegar a tener un buen agente necesitamos buenos datos, ¿va? Para que haga las cosas como realmente nosotros lo queremos, los datos necesitan estar bien estructurados. Entonces, pues necesitamos tener los modelos afinados para que llegue esto. ¿Qué es lo que eh, pues pasa aquí? Que requiere inversión y estrategia, ¿no? Pero es lo que realmente nos va a dar una ventaja competitiva en la vida real. Y esto es lo que yo les comentaba que al final del día va a ser lo que catapulte, eh, pues en este aspecto, el uso de IA en tu empresa y obviamente la empresa como tal. En este aspecto, como les comentaba, pues vamos a ver ciertos casos. Ahorita ya les hablé de uno, ¿no? Ejemplo, ventas, ¿no? Para, si vamos a hacerlo como B2B, pues redactar correos con IA. O sea, ¿saben qué? Necesito un correo que ataque este punto de dolor y se lo pides a ChatGPT o a Copilot, te lo hace, tú lo copias, lo pegas, lo mandas, ¿no? Y ya. Y pues sí, te ahorró 20 minutos al día. Muy bien. Pero ¿qué pasa si hacemos algo más complejo como les platicaba? ¿No? A lo mejor y ya no es una lista como lo hablamos en un inicio, una lista en Google Sheet. A lo mejor es una lista dentro del mismo HubSpot, ¿no? Entonces nosotros ya nada más nos dedicamos a hacer listas y el workflow con de N8N genera toda la lógica para generar la secuencia porque está haciendo la investigación. Entonces ya tienes el CRM unido al LLM, ¿no? Eh, Obviamente esto va a ser automático, va a ser más rápido, vas a llegar a más gente y pues probablemente sí llegues a tener muchas más respuestas. Pero, ¿qué pasaría si a estos datos y a este tipo de análisis le metes un motor de scoring o intención? Muchas veces cuando tú haces ventas de empresa a empresa, no sabes si estás llegando en el momento adecuado, ¿no? Entonces, un motor así, ya ocupando inteligencia artificial, que realmente solo es análisis de datos, pero que esto lo va a hacer automáticamente el sistema, pues te va a dar una idea de si es el momento adecuado para hablarle a la empresa o contactar a la empresa. Y ya sea que tú apruebes o no apruebes, esa misma aprobación o rechazo va a ir entrenando al modelo para tomar mejores decisiones en el futuro. Entonces, podemos llegar a ser un sistema tan complejo que al paso de unos meses estemos pegándole a la mayoría de las personas que realmente tienen la intención de comprar para nuestros servicios o productos. Otro, por ejemplo, caso es en cuestión de operaciones, ¿no? Bueno, antes tomábamos notas durante las reuniones, ahorita cuántos
fantasías de tomar notas durante la reunión no hay. De hecho, vi una cuando estábamos recién iniciando. Fireflies. Existe Notion X. O sea, eso ya de instancia nos está ahorrando todo el tiempo después de una reunión. Pero eh, podemos tener flujos de operación, ¿no? Y en este caso, como les decía anteriormente, tanto en marketing como en operaciones, de aprobación. O sea, al final del día, dependiendo eh, nuestro giro, podemos ir punto por punto. Nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema de calificación de complejidad de tareas, ¿no? Eh, que está hecho en un flujo operativo. Y esto pues es analizado, tiene ahí un sistema de análisis de fallo en cuestión de la calificación que le den las personas. Y empieza a aprender de esos datos, ¿no? Entonces todo esto pues obviamente va hablando con distintas personas. Esa parte de flujos es una segunda capa que te podría ayudar en empresa, ¿no? Y pues ya algo más, mucho más complejo, pues son orquestaciones de operaciones. En este caso hay un software que se llama Airflow, en donde los DAG, digamos que son como los flujos de trabajo, como los que les platicaba de N8N, ¿vale? Es un flujo estandarizado que te dice paso por paso qué ir haciendo. Entonces tú generas esos DAGs, esos flujos por cliente y ya tú puedes ir nada más orquestando, aprobando, denegando, cambiando, ¿no? Y que puedes alertarle a personas cuando pase N cantidad de cosas o tener ya los reportes al final de la parte operativa, ¿no? Entonces esto te podría eliminar muchísimo trabajo manual. Y bueno, ni qué decir de los datos y la inteligencia, ¿no? O sea, actualmente hay, yo creo que muchas empresas que ya están ocupando chatbots en donde ponen cierto contexto, a lo mejor lo conectan a su sistema de tickets para que tengan cierto conocimiento eh, y pues listo, o sea, es lo que manejan para tener más o menos un soporte, pero bueno, o sea, se pueden hacer cosas mucho más complejas, en este caso ya con los datos unificados, como tener, bueno, esta parte de ETL es un proceso de transformación de datos, ¿vale? En donde, imagínense que tienen los datos en N cantidad de lugares, no sé, manejan su sistema de contabilidad, manejan su sistema de marketing y ventas, pues, CRM y todo este tipo de cosas está todo por todos lados. Bueno, pues los ETLs lo que se dedican es a obtener esos datos de esas distintas fuentes y guardarlos en un lugar unificado. ¿Para qué? Para que entonces ustedes pudieran tener a lo mejor un dashboard en Power BI o en cualquier herramienta que les permita visualizar datos para ver cómo van las ventas, cómo van las llamadas, cómo van ingresos, egresos, toda la parte financiera e incluso tener alertas, ¿no? O sea, si llegamos a estar con un flujo de efectivo que baje, no sé, más del 15% comparación del mes pasado, pues alertarle al director general, no tengo idea, ¿no? O sea, al director de finanzas. Entonces, ese tipo de cosas se pueden hacer perfectamente analizando ese tipo de datos con un LLM y generando alertas mediante toda la parte de flujos de trabajo, ¿no? Y obviamente, pues si ya tenemos un sistema en donde empezamos a unificar datos, pues ya podemos tener cosas más complejas como APIs internas, obviamente ocupar los LLMs ya a un nivel más empresarial como dentro de Azure OpenAI, este, y tener eh, algo que se le llama, por ejemplo, gobernanza de datos, ¿no? Saber que el área de marketing, probablemente ciertas personas no van a tener acceso a
los ingresos de la empresa, ¿no? Entonces, pues obviamente en ese aspecto se distribuyen roles dentro de los datos que tú vas generando para poder controlar el acceso a los datos de toda la empresa. Porque al final del día, aunque la estés integrando, en algún punto, pues sí vas a querer tener ciertas restricciones. Y aquí es en esta capa donde entra toda esa parte de gobierno. Y bueno, les dejo aquí prácticamente lo que les platicaba, ¿no? 5 preguntas para diagnosticarse en dónde están parados ahorita, ¿no? Si, no sé, en este momento tienen solo un Excel y solo están experimentando o nada más lo ocupan para redactar correos, pues probablemente eh, estén actualmente en la capa 1, ¿no? Obviamente que si tienen los datos ya accesibles, a lo mejor lo pueden conectar mediante APIs o si ya tienen ciertas bases de datos, ya tienen algunos workflows, ¿no? Este, a lo mejor y el área de IT es la que se sigue ocupando de la IA y no se mide tal cual el impacto, pues probablemente se encuentren todavía en una capa 2, o sea, no estamos todavía, digamos que en el nivel de maduración, pues, eh, eh, más alto en cuestión de cómo ocupar la IA. Y pues, si ya tienen obviamente todos los datos integrados, la IA trabaja en flujos del negocio importantes o críticos. Hay un responsable o un equipo, ¿no? Que están revisando constantemente cómo se desempeña. Obviamente, en base a eso, miden el impacto. Y la IA ya está aprendiendo en base a eso, pues ya están en la capa 3, ¿no? Ya en ese momento tienen la IA completamente en sus sistemas y créanme que pues ya están con el turbo que les comentaba al principio de la reunión. Pero para todo esto, pues existe un camino, ¿no? O sea, antes de poder hacer eso, dependiendo de los datos, obviamente, ahorita los datos que puse aquí son, eh, vamos a llamarlo promedio, porque hay empresas muy grandes, hay empresas mucho más chiquitas, pero pues al final del día el proceso es el mismo, ¿no? El paso número 1 es auditar los datos y los procesos, o sea, ver qué procesos existen actualmente, ver dónde están los datos y qué datos tienen, ¿no? Qué tan confiables son. Ya de ahí, pues es elegir un proceso crítico y automatizarlo completamente. Empezar con, digamos que la capa 2, ¿vale? Y sobre esto, eh, hacer obviamente en este caso la prueba de concepto y ver los resultados. Ya si es así, pues entonces ahora sí generamos una infraestructura de datos unificada donde tengamos todo y podamos hacer uso de todos los datos, que ese ya es lo que te genera tu plusvalía como empresa. Y en base a una infraestructura unificada, podemos ahora sí ya empezar a ocupar agentes y muchas cosas más avanzadas que la IA nos permite. ¿Vale? Y bueno, dentro de las cosas que nosotros hemos visto como empresa, ¿dónde fallan los proyectos de IA? Pues empiezan por la tecnología, ¿no? Realmente, pues no puedes empezar como tal ahí. Primero tienes que ver lo que le hace falta al negocio. Mucha gente quiere empezar a eh, ocupar IA y meter agentes y hacer muchas cosas cuando ni siquiera tienen datos para poderlo iniciar y ahí es donde hacen las fallas la mayor parte del tiempo. Es muy fácil ahorita ya agarrar Claude y ponerte ahí a medio programar y que hagas mil cosas. Pero si no tienes exactamente el problema y no lo defines, por eso les hablábamos de claridad en un inicio de la llamada, pues vas a fallar. Y es donde la mayoría de la gente falla. Bueno, de las empresas. Eh, la otra mitad, bueno, una gran parte, la mitad de las empresas fallan porque no tienen los datos accesibles o no están limpios. La IA sí necesita que los datos estén súper estructurados, que estén limpios, para que en base a esos datos sea mucho más fácil buscar y no solo buscar, sino entrenarse.
¿vale? Entonces, de esa manera es como aprende. Y si los datos están hechos un caos y no existe en esta capa de unificación un orden y una buena estructura, va a fallar el sistema. Obviamente, la otra parte es que no exista un responsable claro del proyecto de inteligencia artificial, porque entendemos que a lo mejor ahorita para muchas empresas puede llegar a ser todavía más caro, aparte de las implementaciones que se tengan que hacer, pero realmente sí tiene que ahí ver a alguien, no nada más porque la IA no es perfecta, ¿en qué aspecto? Se pueden empezar a generar N cantidad de datos, pero la IA tiene un proceso por ahí, eh, que bueno, no sé qué tantos de ustedes lo han escuchado, pero que empieza a alucinar, ¿vale? De repente ya llega a tener tantos datos que no le causan sentido, que entonces genera resultados que son, o sea, pues sí, que no tienen sentido tampoco, ¿no? Entonces, si no le generan sentido a los datos, va a generar datos, o bueno, resultados sin sentido. Y ahí es donde empieza a alucinar, ¿va? A lo mejor porque cambies de contexto también muy constantemente. Eso puede pasar. Y todo ese tipo de cambios tienen que ser constantemente monitoreados por una persona responsable. Entonces, siempre debe de haber un responsable en el proyecto de IA, ya sea pues, interno nada más que esté ahí revisando o pues un equipo, ¿no? Que en caso de que pues obviamente estén ya pensando en generar muchos agentes o algo, es lo mejor tener un equipo entero. Este, Otro gran porcentaje es que el equipo no sabe integrar la IA con los flujos reales, ¿no? O sea, que digan, ay, es que, como ahorita que les puse los casos, que lleguen con, pues es que yo nada más quiero tener IA en mi empresa, pero no sé dónde, ¿no? Pues nada más están como viendo cómo limpiar los datos y después a ver si le encuentro un uso. Mm, Hay que analizar específicamente los casos. Y bueno, obviamente esperar resultados en semanas, cuando pueden ser cosas que llevan meses, ¿no? Hay muchas empresas que nos hemos enfrentado que, no sé, quieren un proyecto en un mes y tienen N cantidad de datos en donde, pues, de instancia primero se necesita analizar los datos y probablemente en eso te tome el primer mes. Obviamente hay empresas mucho más chiquitas que se puede lograr sin problema alguno, pero pues todo va a depender de dónde estás ahorita, ¿no? En este aspecto, pues bueno, en la empresa en la que estamos y que trabajamos con toda esta parte de inteligencia artificial, pues precisamente hacemos un diagnóstico primero. Esto se los dejo para que pues en algún momento cuando ustedes lleguen a buscar el servicio o lo quieran, pues sepan más o menos cómo es, digamos que el proceso. Primero se tiene que diagnosticar, ¿no? O sea, se tiene, antes de escribir N o la línea de código que tú quieras, se tiene que entender el negocio, se tienen que entender los datos y se tiene que entender el equipo, ¿vale? Una vez que pasa esto, pues entonces vas a hacer una arquitectura sobre las herramientas, o sea, ¿qué es lo que vas a ocupar? Ya de ahí tienes que identificar cómo vas a medir los resultados, ¿vale? Y esto, ¿qué debe de pasar? Que nosotros damos los resultados para que cualquier equipo lo pueda operar, ¿vale? Este, sí, sin que tengan del todo, dejando de alguien que esté, repito, revisando constantemente eh, el sistema, pero que las personas que lo van a operar, marketing, operaciones, etcétera, pues puedan operarlo sin conocimiento técnico alguno. Y bueno, obviamente todo esto deben de tener en cuenta tanto la velocidad que no comprometa la calidad, o sea, sí pueden decir lo necesito antes, pero nunca comprometiendo que se vaya a hacer mal el producto. Y obviamente la seguridad del cumplimiento, ¿no? O sea, nosotros, como se los platicó Miguel en un inicio, hemos trabajado con empresas de salud, por ejemplo, entonces en Estados Unidos existe esta certificación de HIPAA que es forzosa, eh, y pues tienes que estar
al pie del cañón con esto. Las entidades financieras tienen sus propias certificaciones de seguridad, entonces también hay que tenerlas muy en cuenta, sobre todo cuando se trata de datos de terceros. Y pues bueno, el siguiente paso en este aspecto, como se los platiqué en un inicio, pues es que ustedes identifiquen en dónde están parados actualmente y realmente a dónde quieren llegar, ¿no? O sea, la IA, repito, yo creo que ha sido el avance más rápido y agigantado de las últimas fechas, pero hay que saberlo usar para que pues realmente ese mismo avance que ha traído como tal la IA se lo dé a nuestros negocios. ¿Vale? Entonces les agradezco mucho. En este último un ratito voy a estar contestando preguntas que pueden ponerlas aquí en la plataforma de Teams y pues quedo pendiente. Muchísimas gracias. Vi una mano levantada y después desapareció. Bueno, aquí hay otra mano. Carlos Cruz. ¿Podemos habilitarle el micrófono, por favor? Buenas noches, muchas gracias. Carlos, ¿nos escuchas? Sí, le escucho. No sé si ustedes me escuchan. Ya te escuchamos. ¿Sí me escucha? Sí. Ah, perfecto. Si yo quisiera empezar a organizar datos partiendo de cero, ¿cuál sería el orden que usted me aconseja para iniciar un proyecto así de cero? De cero. Como venía en la presentación pasada, usualmente es analizar de dónde vienen los datos, qué sistemas existen. Porque actualmente, pues ya no, digo, hace unos 10 años, a lo mejor teníamos nosotros o se nos ocurría hacer nuestro CRM, ¿no? Pero realmente con el paso agigantado de la tecnología y las plataformas que han salido, pues a lo mejor ahorita ya tenemos, no sé, un SAP o un Salesforce o un HubSpot. Y tenemos datos ahí, tenemos datos en Google Workspace, tenemos datos en nuestras propias bases de datos, a lo mejor si tenemos un sistema. Entonces hay que analizar primero todos los orígenes de datos, este, para poderlos llevar a un sistema unificado, ¿vale? Entonces, siempre es el análisis, digamos, con una auditoría de dónde están todos los datos. Ahí es donde se inicia. Muchas gracias. No por nada. ¿Alguien más? ¿Cómo puedo crear? Bueno, en la sección de preguntas, José nos dice, ¿cómo puedo crear un prompt personalizado? A ver, em, si, sí, o sea, en lo general, si van a ocupar la inteligencia artificial todavía en la primera etapa, sí lo mejor es tener eh, un buen prompt, vamos a llamarle así, ¿vale? Entonces, hay algunas páginas en internet que las pueden buscar, digo, en Google, creo que ahorita no se las puedo compartir como tal, pero si buscan ahí algo así como Helper for Prompts, o sea, como ayuda para generar prompts, ya hay algunas páginas gratuitas que tú les das la idea y la página te regresa el cómo estructurar el prompt para eso. Entonces, ese prompt ya nada más lo copias y lo pegas en tu GPT y precisamente como sigue la estructura correcta,
pues más que correcta, pues sí, estructurada, les va a arrojar muchos mejores resultados, ¿no? Entonces, yo creo que es la opción más sencilla y rápida para que lo puedan ocupar actualmente. Perfecto. ¿Alguien más? Muy bien. Bueno, de todos modos, ahí está mi LinkedIn. Me pueden agregar sin problema alguno. Cualquier duda que tengan en algún futuro, por supuesto, pueden comunicarse por ahí o incluso aquí con nuestros compañeros que organizaron el evento también y les damos seguimiento de la misma manera. Yo de mi parte les agradezco mucho la atención y su tiempo y pues espero que pasen una buena tarde o noche, dependiendo de dónde se encuentren. Muchísimas gracias.